Buenas noches, colegas. Buenas noches, Eduardo. Hoy tenemos la última clase de este segundo módulo. Y justamente vamos a tocar el tema de normas de seguridad y seguridad del paciente. Les habíamos dicho que ya al principio de la clase ya no hablamos solo del sistema de gestión de calidad, sino de seguridad del paciente. Entonces, vamos a hablar de las normas de bioseguridad dentro de la seguridad del paciente. Y vamos a ver que estas normas de bioseguridad están destinadas primero a disminuir los incidentes y accidentes por exposición a fluidos biológicos. Reduce el riesgo de transmisión de los microorganismos de fuentes detectadas o no de infección. Aquí vamos a entrar a las infecciones intrahospitalarias y a las infecciones llevadas o adquiridas en la comunidad. Entonces, esas normas de bioseguridad también están destinadas a proteger la salud y brindar seguridad a quienes, al personal de salud. Busca proteger a los pacientes también de las infecciones cruzadas. Entonces, dentro de los factores de riesgo biológico van a estar el contacto permanente con los fluidos orgánicos o los fluidos biológicos del paciente. Sus micrófonos, por favor. Vale decir saliva, esputo, sangre, heces, etcétera. Que no tengan el personal sin la debida medida de protección personal adecuada, los equipos de protección, que desde el 2020, desde la primera ola hasta esta que estamos ingresando a la cuarta, son vitales, son importantes y debemos seguir. Tenemos que tener condiciones de trabajo adecuadas, ¿no?, que nos permitan el cumplimiento de la buena práctica de asepsia y antisepsia correctas. Tenemos dentro de los elementos biológicos que tenemos mayor contacto es con la sangre. Después podemos tener contacto con la orina, con los fluidos biológicos en obstetricia, con el trabajo de parto, con la sangre, el unto sebáceo, líquido amniótico, con relación a la placenta, el meconio, etcétera. También vamos a estar en contacto con vectores de enfermedades transmisibles, donde está la tuberculosis, la hepatitis, el VIH-Sida, el Chagas, que no han pasado. Si bien todos los esfuerzos se han concentrado en la pandemia, en el SARS-CoV-2, en el COVID-19, en sus diferentes variantes, no sepas como a veces declaran, incluso personas de salud, son variantes del SARS-CoV-2, que también está enmarcado. Estas otras enfermedades no han pasado, no es que no están, sino persisten, y también hay que no olvidarse y manejarlas como enfermedades transmisibles. No nos olvidemos las gotas de Fluger, que viajan básicamente por el aire. Ya en esa época, en el continente asiático, ya se estaba usando los tapabocas o los barbijos. Creo que ahora es en todo el mundo. Dentro de los factores de riesgo biológico también están los ambientes de trabajo de los establecimientos de salud, caso emergencias, hospitalización, quirófanos, terapia intensiva y otros. Este personal debe contar
con lavamanos en perfectas condiciones, que debe tener un flujo continuo de agua limpia, jabón en dispensador estéril y toallas descartables. Para el lavado correcto de las manos, la principal práctica es la asepsia y antisepsia para disminuir la exposición a riesgos biológicos. Y no nos olvidemos más que nunca ahora, con la emergencia sanitaria, lo que siempre escucha, no bajar la guardia, si bien las vacunas que ahorita vamos a ver es seguridad para el paciente y para el personal, tenemos que seguir con el elemento más importante que sigue siendo el lavado de manos o la higiene de las manos. En estos 5 momentos, primero, antes del contacto directo con el paciente. 2, antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 3, después de la exposición a fluidos corporales del paciente. 4, después del contacto con el paciente. Y 5, después del contacto con el entorno del paciente. Ahora vamos a recordar con este pequeño video el lavado de las manos. Bueno, dentro de los factores de riesgo biológico fuera del SARS-CoV-2 está también la hepatitis B, ¿ya? Que el 93 hacia un poco más atrás era la enfermedad infecciosa profesional más importante en el personal de salud, ¿ya? Y normalmente era en contacto con la sangre. Esta importancia sí ha disminuido por la eficaz medida de prevención, vale decir, vacunas y las barreras físicas y biológicas. Las barreras físicas están los EPPs, guantes, manejo de agujas y jeringuillas o jeringas descartables. Están los métodos de barrera química, que son los desinfectantes, caso de hipoclorito de sodio, glucoaldehído, monocuaternario, y ahora el alcohol, ¿no es cierto? Entonces tenemos las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas, que son básicamente las vacunas. Entre los factores de riesgo biológico también tenemos que mencionar la exposición al VIH-Sida, a las enfermedades bacterianas, como ahí dice, ancestrales, como la tuberculosis, por el bacilo tuberculoso que se transmite por vía aérea. En nuestro establecimiento de salud, las medidas básicas son de aislamiento a los pacientes, protección del personal, directamente con barreras físicas, equipos de protección, guantes, tapabocas, batas descartables. Bueno, que en ese momento no se cumplían, pero ahora creo que se cumple en todos los establecimientos de salud, ¿no? Entonces tenemos los equipos de protección, barreras físicas, ahí está, ¿no? La tapabocas, la mascarilla, el gorro, etcétera. Los guantes, están los servicios de morgue, también debería estar. Muy bien, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo sanitario. Dentro de ellos vamos a tomar este video como medidas preventivas.
50% من حالات العدوى المكتسبة بالمنشآت الصحية يمكن تجنبها بتطهير اليدين. Han visto la transmisión de los gérmenes, ¿no? Dentro de los factores de riesgo sanitarios, los establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel deben contar con características y condiciones de higiene y saneamiento ambiental importantes, óptimas. Vale decir, pisos, paredes y techos, al igual que los sanitarios de los pacientes y de los trabajadores en perfectas condiciones, no es real. Equipos de procedimientos de recolección de desechos hospitalarios deben existir condiciones mínimas para ello, los destinos intermedios y el destino final, la señalética. Estamos hablando de la prevención y manejos de residuos sólidos. No se olviden que, más, esto ya lo han escuchado, que el botero o el basurero color negro es para residuos comunes, el rojo es para residuos infecciosos o biológicos, y depende de la clasificación internacional, que son amarillos, y la nacional azules para residuos especiales. Entonces, tenemos las normas de bioseguridad, tenemos los medios de eliminación del material contaminado. Estos medios de eliminación de material contaminado son un conjunto de dispositivos, de procedimientos, a través de los cuales todo el material que se utiliza en la atención de pacientes son depositados y eliminados sin el mayor riesgo. Por ejemplo, dentro de las medidas de eliminación tenemos dos elementos. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? Es la manera de eliminar estos elementos de riesgo patológico, protegiendo al personal de salud y al medio ambiente. Se dividen en dos, los objetos para descartar objetos cortopunzantes y objetos no cortopunzantes. Dentro de los objetos cortopunzantes, en los medios hospitalarios tenemos dispositivos rígidos que por cuestión presupuestaria han sido reemplazados por botellas de plástico que también son rígidas, con tapa, con el debido rotulado de riesgo biológico. Estos son los frascos rígidos, ya que por acá se eliminan, por ejemplo, las agujas, cuando se quita la jeringa, etc. Y ahora han sido reemplazadas por esas botellas que también con tapa, que son plásticos rígidos. Bueno, esto es lo correcto, ¿no? Eliminar las agujas sin tocar, incluso con pinza. Y esto es lo real, pero no lo correcto. O sea, aquí se deberían eliminar solo las agujas. No tiene por qué estar las ampollas, como está acá. ¿Ya? O ganchos, como está ahí. No se tienen que eliminar de esa manera. ¿Qué se recomienda para la eliminación, por ejemplo, de agujas? No reencapuchar las agujas, no doblarlas, no romperlas, no manipular las agujas para separar de la jeringa. Si lo hace, utilizar una pinza. Debe usar una pinza para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes son descartadores y deben estar lo más próximo posible al área de trabajo. Ahora, para la eliminación de objetos no cortopunzantes, los elementos que se desechan son en bolsas de riesgo biológico debidamente rotulado. El negro para residuos comunes, el rojo para residuos biocontaminados y el amarillo, y en nuestro medio, en nuestra normativa, el azul para residuos especiales. Estos dispositivos que son rígidos, que pueden tener por dentro una bolsa, luego de ser utilizadas, reciben un tratamiento especial. Por lo general se deben quemar en hornos que alcanzan temperaturas que van a asegurar la destrucción total de estos microorganismos. La eliminación de estos desechos, por ejemplo, el riesgo biocontaminado es bolsa roja, el riesgo
residuos comunes, bolsa negra, y los residuos especiales, ya se ha dicho, normativa internacional, bolsa amarilla. En la normativa nacional es bolsa de color azul. La señalética debe estar clara, por ejemplo, se sigue ahí está el letrero de residuos comunes, se sigue la ruta de eliminación de los desechos, tenemos residuos infecciosos o biocontaminados o biológicos en el rojo, tenemos ahí el elemento rígido de eliminación de agujas, o sea, desecho corto punzantes, residuos comunes en el negro, lo mismo igual, residuos comunes, negro, residuos biocontaminados, rojo, residuos especiales, azul. Ahí se ha hecho cajas de cartón, por ejemplo, para jeringas, para ampollas enteras, para las agujas. También se tiene el área de desechos en las cocinas de los establecimientos de salud, negra, como están viendo ahí. Dentro del riesgo sanitario, el saneamiento básico es fundamental para minimizar, para controlar el riesgo de infecciones, de infecciones intrahospitalarias o IES. En los establecimientos de salud, forma parte de la dinámica diaria, ¿ya?, de tener pisos, paredes sucias. Y ahora tenemos que tener pisos y paredes debidamente limpias. No podemos seguir teniendo techos con filtraciones, sanitarios para pacientes en pésimas condiciones, que son focos de contaminación intrahospitalaria. Tenemos que tener elementos desinfectantes como el etanol, como el isopropanol, como el cloro. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, el hipoclorito al 6%, se diluye con un vaso, una taza de hipoclorito de sodio, más 11 tazas de agua. Estoy hablando de hipoclorito al 6%. 1 más 11 de agua. Eso nos va a dar una dilución al 0.5%. El cloro comercial contiene del 5 al 6%, que puede ser utilizado para la desinfección de superficies. Debe estar diluido de 1 a 10 para obtener su concentración final del 0.5. 1 al 10, 1 al 11 para contener el 0.5. Si es al 0.5%, si es hipoclorito al 5%, la dilución es 1 en 10 y tienen 0.5. Si es al 6%, la dilución es 1 en 11 para tener el 0.5. También tenemos que tener desinfección de superficies y lugares concurridos. Ahora que se ha bajado un poco la guardia, se tiene lugares más concurridos, se tienen lugares comerciales, se asiste al fútbol con concurrencia de personas, discotecas y demás. Entonces tiene que tener ambientes de desinfección de superficies de lugares concurridos. Deben ser lugares ventilados, evitar concentraciones masivas de gente. Las empresas o los establecimientos en sus áreas de trabajo deben incluir procesos de desinfección superficial plana o de contacto en caso de barandas, pasamanos, perillas. Ahora hemos hablado de los riesgos de factor sanitario, factores de riesgo biológico. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo químico. Dentro de ellos tenemos numerosas sustancias que se utilizan en los hospitales y que son nocivos para el personal de salud. Por ejemplo, los glicoles, el benzol, el xilol, el tolueno, el glucaraldehído, el formol, el óxido de etileno, que se utilizan en procesos de desinfección y esterilización en nuestras centrales de esterilización dentro del hospital, los citostáticos, los gases anestésicos. Dentro de los factores de riesgo químico, en los hospitales se utilizan gran cantidad de sustancia química. A veces, si no tener conocimiento profundo de la manipulación, puede ocasionar, por ejemplo, como está ahí, la irritación, procesos de sensibilización,
puede haber daños sobre los órganos. En mujeres embarazadas puede haber malformaciones congénitas, mutaciones, cáncer. Una de las enfermedades de riesgo profesional, riesgo químico profesional, es el eczema alérgico profesional, en los procesos más frecuentes en el personal sanitario, sobre todo en enfermeras, en ayudantes de cirugía, en el personal de laboratorio. Esto por el debido contacto repetido con productos químicos, con medicamentos, con anestésicos, antisépticos, como la buena práctica de lavado de manos, el cepillado de las manos hasta antebrazos en quirófano. También tenemos el contacto con los citotóxicos o antineoplásicos. Es importante conocer que el personal que se prepara y aplica estas drogas están expuestos a nivel hospitalario. La exposición básicamente es por la inhalación de drogas en forma de gases y aerosoles, contacto directo con la piel también y las mucosas. La preparación y administración en ambientes restringidos, sin una adecuada ventilación, no siguiendo las recomendaciones del OSHA, es Occupational Safety and Health Administration, en inglés creo que no está mejor. Al respecto de las recomendaciones del OSHA, de la existencia de un lugar de preparación y aplicación de drogas con la campana de flujo laminar, o sea, la campana de extracción de gases y vapores de flujo laminar vertical. También el uso de ropa especial, o sea, los equipos de protección, como los guantes de látex, tapabocas, lentes protectores, batas, etc. También tenemos los factores de riesgo mecánico, físico-mecánico. Entre eso está la exposición al ruido, la exposición a radiaciones ionizantes, no ionizantes, condiciones de una mala o buena iluminación y ventilación en los hospitales. También tenemos la amplitud, el orden, la limpieza y el confort de los ambientes de trabajo, condición básica para un buen desempeño laboral por nuestro personal de salud. Dentro del riesgo mecánico están relacionadas con las herramientas, con los equipos, con la maquinaria, que pueden ocasionar caídas, pueden ocasionar atrapamientos, traumatismos, golpes, heridas punzantes. Son principalmente las causas de accidente a nivel hospitalario, la manipulación de objetos punzantes, cortantes o cortopunzantes, como las agujas, las hojas de bisturí, que pueden ser responsables de pinchazos y cortaduras, sobre todo en el personal de enfermería, personal médico y de limpieza que va a manipular estos desechos. Dentro de los riesgos mecánicos está también el riesgo de incendios, de explosiones, debido a la intervención humana, como los cigarrillos. No se debe fumar en ambientes hospitalarios y creo que 100 metros a la redonda. Perdón, mal uso de gases anestésicos, oxígeno, de líquidos inflamables, falta de mantenimiento y señalización de las instalaciones eléctricas. Pueden ocasionar accidentes, lesiones por electrofulguración o fulguración, ¿no? O sea, las lesiones por electrocución, que pueden ocasionar justamente las electrocuciones, las quemaduras, las embolias, debido al paso de corriente atmosférica o eléctrica, ya sea industrial o doméstica, a través del cuerpo. Tenemos factores indirectos como quemaduras y asfixia, como consecuencia de un incendio o de una explosión de origen eléctrico. También podemos tener traumatismo por caídas consecutivas o una electrización. A nivel hospitalario también existe para el personal de enfermería y resto del equipo riesgo de traumatismos y caídas.
En algunos casos, las características arquitectónicas del hospital no son las adecuadas, son casas adaptadas, con espacios restringidos, con hacinamiento de equipos y de personal de salud de los pacientes, ¿no? Ahora, entre las precauciones universales están las técnicas de barrera, la descontaminación, desinfección y esterilización, el tratamiento del material cortopunzante, el tratamiento de los residuos sólidos. Muy bien, una vez que hemos visto los factores, vamos a hablar de las medidas preventivas en bioseguridad. Y vamos a ver este video previamente. Bioseguridad es el término usado para referirse a los procedimientos y normas que se practican para prevenir o disminuir la exposición a agentes patógenos y toxinas o su liberación accidental, que puede llegar a afectar la salud de los trabajadores de este sector. Los agentes biológicos son aquellos organismos o sus secreciones que pueden afectar de manera adversa la salud. Se clasifican según su capacidad potencial de afectación en Grupo 1. Tienen poca probabilidad de causar alguna enfermedad en el hombre. Grupo 2. Pueden causar enfermedad y son un peligro para los trabajadores con poca probabilidad de propagación. Grupo 3. Pueden causar una enfermedad grave y representan un peligro serio para los trabajadores, ya que tienen alta capacidad de propagarse. Grupo 4. Causan una enfermedad grave y son un peligro serio para los trabajadores. Tienen una alta capacidad de propagación. ¿Por dónde entran? Vía respiratoria. Mediante la inhalación de aerosoles, aspiración de secreciones, toser, estornudar. Los más comunes son bacterias, virus, hongos y otros que se transmiten a través de sistemas de oxigenoterapia, ventilación mecánica o proximidad a personas con enfermedades infecciosas de vías aéreas. Vía digestiva. Al comer, beber o fumar, en el lugar de trabajo, puede tener contacto con agentes provenientes en gastrostomías, sondas, naso u orogástricas. Vía sanguínea. Pinchazos, mordeduras, cortes, erosiones, salpicaduras. Contaminación de accesos venosos. Soy enfermero, tuve un accidente. Cuando le tomé las muestras a un paciente, en vez de poner la aguja en el guardián, decidí ponerle el capuchón. Me pinché. A raíz de eso, a él y a mí nos hicieron exámenes para descartar alguna enfermedad. Afortunadamente, no fue así. A raíz de esto, les aconsejo a mis colegas no poner el capuchón en la aguja, sino botarla directamente al guardián. 5 precauciones universales según la Organización Mundial de la Salud. Vacunarse contra hepatitis B y otras enfermedades vacunables y asistir a evaluaciones médicas de seguimiento. Realizar prácticas seguras. Cuidados especiales por uso de lentes de contacto y gafas. Seguir recomendaciones para el uso de cosméticos, esmaltes y joyas. Aplicar normas básicas de higiene personal y lavar las manos en los casos que corresponda siguiendo la técnica. Algunas restricciones.
Abstenerse de comer, beber y fumar durante la ejecución de labores y evitar el almacenamiento de comidas y bebidas en refrigeradores, donde se guarda sangre y otros materiales potencialmente infectados. Prohibido pipetear con la boca. Evitar volver a tapar o doblar agujas. Nunca abrir, vaciar o limpiar manualmente los envases de disposición de objetos cortopunzantes. Conocer y seguir las medidas de control. Control de ingeniería. Remoción de materiales peligrosos. Aislamientos. Equipos seguros. Agujas autorrevestidas. O sistemas seguros de administración de medicamentos. Equipos de disposición. Guardianes. Etiquetado. Señalización y demarcación de áreas con riesgo biológico. E instalaciones para lavado de manos y esterilización de materiales y equipos. Procedimientos seguros para el manejo de elementos cortopunzantes, limpieza y descontaminación de equipos y superficies, recolección, transporte, almacenamiento y disposición final de los desechos biológicos, manejo de ropa sucia, mojada o contaminada. Protección personal. Algunos de los elementos incluyen uso de guantes al manipular sangre o fluidos corporales, objetos potencialmente infectados o al realizar procedimientos invasivos. Uso de mascarillas cuando se exponga al riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos a la mucosa nasal u oral. Protección ocular. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o fluidos corporales a la mucosa ocular. Uso de batas y delantales impermeables. Cuando se prevea el riesgo de salpicaduras de sangre o líquidos orgánicos. Asuma que toda la sangre humana y líquidos corporales están potencialmente infectados. Siga siempre las normas de bioseguridad y recuerde, una buena salud es un deber para usted mismo, para sus contemporáneos, para sus herederos y para el progreso del mundo. Muy bien, entonces el lavado de manos, dependiendo de la normativa, porque unos dicen 10 pasos, otros dicen 11, pero bueno, dentro del lavado de manos, lo importante es que debe ser inmediato, antes y después del contacto entre los pacientes, dentro de los procedimientos, luego de retirarse. Estamos repasando los 5 momentos, ¿no es cierto? Es antes, de manera inmediata, antes y después del contacto entre los pacientes, era de manera inmediata, antes de la exposición a fluidos biológicos, antes y después del contacto con pacientes, con procedimientos, y luego de retirar los guantes. Bueno, dentro de los pasos está primero humedecer con agua, ya hay aplicar el jabón líquido, primero frotar sus manos de palma a palma. Después frotar circularmente de atrás hacia adelante con la yema de los dedos de la derecha para la izquierda. Colocar la mano derecha encima del dorso de la izquierda y viceversa. Después aprieta el pulgar izquierdo con la mano derecha, frotando circularmente y viceversa. El enjuague de agua de los dedos hasta la muñeca. El secado con la toalla desechable. Con la misma toalla cerrar el grifo y tener las manos limpias que protegen la salud. Ahí vamos a ver otro video. Hola a todos, mi nombre es Gisela Lucero, soy enfermera en la Unidad Médica Educativa de la UNCAUS. En este video haremos la demostración de la técnica de lavado de manos. Es importante destacar ¿sí? que las manos deben estar libres de anillos, pulseras, relojes, además de mantener las uñas cortas. La OMS recomienda que el lavado de manos con un solo jabón debe durar entre 40 y 60 segundos el procedimiento. Son importantes respetar ¿sí? los 11 pasos para que nuestras manos queden limpias.
Lo primero que vamos a hacer es abrir el grifo y regular el agua. En el paso 0 vamos a humedecer nuestras manos. El paso número 1, aplicar el jabón suficiente en las superficies de la mano como para producir espuma. En el paso número 2, frotamos las palmas de las manos entre sí, cubrimos en su totalidad. En el paso número 3, frotamos la palma de la mano derecha sobre el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. En el paso número 4 vamos a frotar las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. En el paso número 5, frótese el dorso de los dedos de la mano contra la palma de la mano opuesta, manteniendo los dedos unidos. En el paso número 6, rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, frotar con movimiento de rotación y viceversa, de manera de cubrir en su totalidad el dedo. En el paso número 7, vamos a frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo movimientos de rotación. Hacemos lo mismo con la otra mano. En el paso número 8 vamos a enjuagar. Es importante aquí remarcar que no debemos sacudir nuestras manos, ¿sí? En el paso número 9 vamos a tomar una toalla descartable, ¿sí? Vamos a secar con pequeñas palmaditas, no realizamos fricción. Y hacemos lo mismo con la otra mano. Antes de descartar, lo que hacemos en el paso número 10 es utilizar la misma toalla para poder cerrar el grifo. Y en el paso número 11 podemos decir que nuestras manos están seguras. Muy bien, entonces repasamos igual. Humedece las manos, el jaboncillo, el frote de las palmas y dorso, entre los dedos del pulgar, cada pulgar como tal, las uñas, las muñecas, enjuagado y secado. Práctica de lavado de manos. El lavado de manos es el componente más sencillo, importante y efectivo en la prevención de la transmisión de las infecciones asociadas a la atención de salud que pueden estar causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos presentes en la piel. La higiene de las manos puede practicarse de dos maneras: con desinfectante alcohólico y con agua y jabón. Práctica de limpieza y lavado de manos. En principio, mójese las manos con agua. Primer paso. Con desinfectante alcohólico o jabón, deposite en la palma de la mano una cantidad de producto suficiente para cubrir todas las superficies a tratar. Segundo paso. En ambas prácticas tenga en cuenta frotarse las palmas de las manos entre sí. Tercer paso. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Cuarto paso. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Quinto paso. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Sexto paso. Frótese con movimientos de rotación el pulgar izquierdo, rodeándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Séptimo paso. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Continúe con el octavo paso. Enjuáguese las manos con agua. Noveno paso. Séqueselas con una toalla de un solo uso. Décimo paso. Utilice la toalla para cerrar el grifo. Sus manos están seguras en solo 60 segundos.
Muy bien. Ya hemos dado los consejos de los materiales cortopunzantes: no reencapuchar las agujas, no doblarlas ni romperlas, no manipular agujas para separar de la jeringa. Si lo tiene que hacer, use pinzas para manipular instrumentos cortopunzantes. Los recipientes descartadores deben estar lo más próximos al área de trabajo. La correcta utilización del guardián de seguridad brinda protección en el manejo de cortopunzantes. Ya hemos dicho que estos guardianes de seguridad en muchos hospitales están sustituidos por botellas de plástico de gaseosas. Dentro de la prevención de infecciones también está asociada al uso de barreras biológicas, de barreras físicas y de barreras químicas, ¿no es cierto? El propósito fundamental consiste en minimizar las infecciones y prevenir la transmisión de enfermedades graves que puedan amenazar la vida de los pacientes y de nosotros como recurso humano. Dentro de las buenas prácticas está el Código de Buenas Prácticas, que son las precauciones universales. Tenemos las barreras naturales, que está la piel y mucosas, entonces ahí está el lavado de manos. Las barreras químicas, el hipoclorito de sodio, el glucoaldehído, el amonio cuaternario, el alcohol, etc. Dentro de las barreras físicas están los guantes, las mascarillas, las gafas, las batas, etc. Y dentro de las barreras biológicas están las vacunas, las inmunoglobulinas, etc. Entonces hablemos de medidas preventivas que tenemos que hacer todos al llegar a casa. Llego a mi casa, me quedo acá, en la entrada. Cierro la puerta y hay este baldecito acá para poner las cosas con las que vengo. Entonces, las cosas que traía de la calle, la lonchera, la maleta, deben ir acá. Hay una solución desinfectante de hipoclorito de sodio al 0,5 o al 1%, debe estar en la entrada de la casa, o pueden tener alcohol industrial solito para limpiar las cosas. Entonces todo lo que venga de la calle lo deben rociar con la solución desinfectante muy bien por todos lados. Pasa lo mismo con la lonchera. Todo lo que pueda estar en contacto con los gérmenes y se deja en la entrada de la casa. Los zapatos por debajo. Pasa lo mismo con las paticas de los perros. Cuando entren también hay que hacer exactamente lo mismo. A ustedes mismos. Me quito la ropa aquí y va a este balde o a una bolsa plástica o al balde que tengo ya destinado para eso, con agua y jabón. ¿Listo? Una vez ya no tenemos la ropa y estamos con la ropa segura dentro del balde, pasamos directo a la ducha, nos bañamos todo muy bien, las manos, la cara, todo, y ahí sí ya somos seguros para poder entrar en contacto con alguien que esté dentro de la casa. Háganlo. Bueno, entonces, dentro de las barreras de protección tenemos las biológicas, que son la inmunización activa con vacunas, perdón. Tenemos el uso de barreras físicas, que son los guantes, los tapabocas, todos los elementos de equipos de protección. En caso de coronavirus tenemos dentro de la prevención el diagnóstico, puede ser el antígeno nasal, el PCR. Tenemos el sistema de la inmunización activa en su primera dosis. Casi todos ya han recibido, todos prácticamente han recibido su primera dosis. La segunda dosis. Incluso la tercera, que ha sido la de reforzamiento. Y bueno, todos cuentan con el carnet de vacuna. En este caso lo hemos dado para el COVID-19, pero todos los temas de vacunas que no puede fallar, ¿no? Por ejemplo, hepatitis,
H1N1, tétanos, etcétera, ¿no? Tenemos dentro de las barreras de protección física, están los equipos de protección, los guantes, los tapabocas o los barbijos, las gafas, los gorros, las botas, los crocs, etc. Dentro de las barreras protectoras, entonces están los guantes, la mascarilla o los barbijos, la bata o mandil, premandil o mandil clínico, el gorro, los lentes o las gafas, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, de acuerdo al ambiente, tenemos, por ejemplo, en áreas amarillas, no rojas, tendríamos el gorro, el barbijo, el premandil clínico, la mascarilla y las botas, ¿no? En las de triaje o en las áreas rojas están el overol, los guantes de nitrilo, la mascarilla o los tapabocas, están las gafas y las calzas o botas de laboratorio. Bueno, entonces dentro de los equipos, dentro de los mecanismos de barrera física, están los guantes, que es la protección de riesgos biológicos en los trabajadores de salud para prevenir la exposición de fluidos biológicos como la sangre y otros fluidos corporales, también con objetos punzocortantes. Dentro de los guantes, que es un mecanismo de protección, se indica en todo proceso referido a manipulación de sangre o fluidos biológicos. El modo de uso, los guantes deben ser de látex, de goma o un material impermeable. Debe tener en cuenta que la víctima, o sea, no deberá ser alérgica al material elegido. Bueno, en realidad no es la víctima, sino el personal de salud. Debe lavarse las manos antes y después de ponerse los guantes. Y si sabe usted que tiene una lesión en la mano, debe realizar una curación plana antes de colocarse los guantes. Tenemos los guantes de polietileno o polímero de etileno para cualquier examen simple médico. Los guantes de vinilo, los guantes de látex o caucho natural, los guantes de nitrilo, que es acrolonitrilo butadieno de ácido carboxilo. Los guantes de examen clínico son los de vinilo, son ambidiestros, de puño corto, se usan limpios, no necesitan estar estériles, están destinados para procedimientos semicríticos, deben ser desechados, ni bien sea usado. Los guantes quirúrgicos son de látex, vienen en sobres dobles, son estériles, obviamente en variado tamaño, se usan en procedimientos críticos, invasivos, deben ser desechados, ni bien ser usados. Y los guantes de Hebe, que son gruesos, resistentes, no son estériles, se usan para la limpieza y descontaminación, pueden ser lavados y pueden ser reusados. La mascarilla, cubre boca, cubre nariz y cubre barbilla, o los tapabocas, etcétera, son mecanismos de barrera, los barbijos, cuya prevención es de riesgo biológico para minimizar la contaminación causada por microorganismos exhalados en aerosoles, que tiene una exposición potencial al trabajador de salud, también contacto con sangre y fluidos biológicos. Dentro de las mascarillas y los respiradores ayudan a evitar la diseminación de las gotas de flujo respiratorias por las personas que la utilizan. No están diseñadas para proteger contra la inhalación de partículas muy pequeñas. Las mascarillas se deben usar una sola vez y luego desechar. Las de tela no son las correctas. Las KN95 o las otras que tengan filtro no sirven. Sirven los de las quirúrgicas con gafas, los KN95 y bueno, los similares chinos o coreanos, ¿no? El KN95. Sí sirve.
Tenemos los mandilones o premandiles, que se usarán para todo procedimiento que implique exposición del trabajador a material biocontaminado. Se utilizan en todas las áreas críticas y de hospitalización. Los mandilones deberían ser impermeables al agua. Las batas o mandiles. Su utilización de las batas es una exigencia multifactorial en el equipo de salud, en la atención de pacientes por parte de los integrantes del mismo. Deben ser impermeables de manera larga hasta el tercio medio de la pierna. Debe abarcar cuello, sin olvidar algunos puntos importantes como lavarse las manos antes de colocarse las batas. Dentro de las medidas de precaución está la bata clínica o los premandiles. Tenemos la bata de laboratorio que no tiene bolsillos, como esta primera o esta, la bata de laboratorio, el overol elástico, el overol de alta calidad y la bata de protección. Las gafas que protege de las salpicaduras de sangre o secreciones, evita la infección de la conjuntiva ocular, se usan después de una mascarilla y el gorro. Entonces los anteojos o gafas protegen a la mucosa del ojo. Su indicación de uso es en todo proceso referido a la manipulación de sangre o fluidos corporales. Puede estar cubierto con esponja, aberturas inclinadas, aberturas tipo botón. El modo de uso, los anteojos pueden ser de cualquier tipo y material. Los lentes de contacto no sirven como barrera de protección y no deben manipularse durante la atención. El gorro debe contar con un reborde elástico y cubrir suficientemente todo el cabello de los pabellones auriculares. Se coloca antes de calzarse los guantes y ponerse la mascarilla. Botas se utilizan para evitar contaminación de áreas donde se coloca antes de la gorra, antes de la mascarilla y antes de los guantes. Su uso es obligatorio en áreas rígidas o zona. Hola, hoy aprenderemos el retiro correcto de los equipos de protección para el personal que atiende en el área COVID. Debemos tener en cuenta que hay dos zonas bien diferenciadas. La parte externa, que asumimos es la zona más contaminada, y la parte interna, que debemos procurar no contaminar. Paso número 1. Vamos a retirar los guantes externos y el mandil descartable a la vez. Para eso desatamos o rompemos con un movimiento firme las amarras superiores e inferiores. Sujetamos la parte posterior externa y la llevamos hacia adelante con los brazos extendidos para evitar el contacto con la superficie contaminada. Cogemos en pinza el borde del guante y el puño del mandil, deslizándolo suavemente, envolviendo ambos implementos por la parte interna y evitando tener contacto con la superficie contaminada. Posteriormente, se debe eliminar en el tacho con bolsa roja para residuos biocontaminados. Paso número 2. Higiene de manos con alcohol gel. Recuerda que debes respetar los 8 pasos para realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 3. Retiro del protector facial. Desajusta el protector por la parte posterior. Luego levántalo, evitando tocar la zona frontal, que es la más contaminada, y colócalo en una bandeja con hipoclorito de sodio para su desinfección. Paso número 4. Higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 5. Retiro de lentes protectores. Cogiendo los brazos laterales, deslizándolos suavemente, evitando tocar la parte frontal contaminada y colocándola en una bandeja para su posterior desinfección. Paso número 6.
Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con alcohol gel, respetando los 8 pasos. Paso número 7. Retirar el respirador N95 utilizando la técnica correcta. Primero retiramos la liga inferior, luego la liga superior, evitando tener contacto en todo momento con la parte expuesta. Recuerda que el respirador N95 puede ser reutilizado si no ha habido daño en el filtro y no ha estado expuesto a salpicaduras, y se deberá conservar en una bolsa o caja de papel. Paso número 8. Nuevamente nos realizamos la higiene de manos con solución alcohólica respetando los 8 pasos. Paso número 9. Retiro del gorro descartable, depositándolo en el tacho con bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Enseguida, retirar las botas descartables de atrás hacia adelante y depositarlas en el tacho con bolsa de color roja para residuos biocontaminados. Paso número 10. Realizar la higiene de manos con solución alcohólica. Paso número 11. Retirar los guantes quirúrgicos haciendo pinza por la parte externa y deslizándolos suavemente. Luego introducir el dedo índice y medio por la parte interna del guante, evitando en todo momento tocar la zona expuesta. Luego eliminarlo en una bolsa de color rojo para residuos biocontaminados. Paso número 12. Higiene de manos con solución alcohólica. Y como último paso, el personal debe descartar la chaqueta y el pantalón y colocarlo en el tacho con los residuos biocontaminados. Complementando esto, debe realizarse la higiene de manos con agua y jabón de 40 a 60 segundos. Entonces ahí tenemos los equipos de bioseguridad. Para los diferentes usos, de acuerdo a la zona de riesgo. Y vamos a ver este video de prevención. Tenemos las medidas preventivas. Vamos a aplicar distanciamiento social. Es la práctica que expertos de salud pública de todo el mundo citan como la clave para desacelerar los contagios de coronavirus. ¿Por qué? Porque es una de las maneras más eficientes de aplanar la curva. El distanciamiento social son básicamente medidas que buscan reducir el contacto cercano entre personas. Por ejemplo, quedarse en casa, evitar saludarnos con besos y abrazos y evitar lugares con mucha gente. Pero para entender por qué es tan importante, veamos algunos gráficos. En muchos países donde se está transmitiendo el coronavirus, el crecimiento de los contagios es exponencial. Es decir, al principio parece transmitirse de manera muy lenta, pero después da un salto repentino porque cada persona contagiada contagia a 2,5 personas que a su vez contagian a otras 2,5 personas cada una y así sucesivamente. Eventualmente los casos tocan un pico y empiezan a bajar porque algunas personas empiezan a tener inmunidad y otras a recuperarse. Pero los expertos dicen que es esencial bajar ese pico y dispersar los casos lo más posible, es decir, aplastar la curva. Por
¿Por qué? Porque si todos los casos se dan de repente en un periodo muy corto, esto puede colapsar el sistema de salud. Es decir, no van a haber suficientes recursos como camas y respiradores en hospitales para tratar a todos los pacientes a la misma vez. Por eso es muy importante tomar medidas drásticas para evitar el contacto social antes de que los casos peguen este salto. Cerrar las escuelas, cancelar eventos públicos y mandar a todos a trabajar desde casa pueden sonar como medidas un poco exageradas cuando todavía no hay tantos casos, pero es justamente en este momento cuando las medidas son más efectivas. Para entenderlo mejor, veamos unas simulaciones que hizo el Washington Post. Este primer gráfico muestra qué pasa con una enfermedad como el coronavirus en un pueblo donde no se toma ninguna medida preventiva. Empieza con una persona enferma, el punto marrón, que rápidamente contagia al resto de la población. Luego los casos empiezan a bajar a lo largo de que la gente se recupera. Y este segundo gráfico muestra qué pasa cuando se implementa un distanciamiento social extensivo, donde solo 1 de cada 8 personas se puede mover. Los casos son mucho menores y mucho más extendidos en el tiempo. Y la evidencia también existe en el mundo real. Veamos qué pasó en 2 provincias de Italia cuando empezó la epidemia. Por un lado, Lodi implementó la cuarentena ni bien se confirmaron los primeros casos en febrero, mientras que Bérgamo solo la implementó 2 semanas después. Este gráfico muestra cómo fueron aumentando los casos respectivamente. Y a pesar de que sea un poco difícil de entender y hasta pueda frustrarnos, lo que hacemos cada uno puede tener una gran diferencia. Un ejemplo clarísimo, la paciente 31 en Corea del Sur. Se trataba de una mujer que antes de ser diagnosticada con coronavirus tuvo contacto con más de 1000 personas, incluyendo en su iglesia y en un hotel donde fue a almorzar con su amiga. A los pocos días se la diagnosticó con coronavirus y en menos de una semana cientos de otras personas fueron diagnosticadas con coronavirus, muchas con relación a la iglesia de la paciente. La lección: no seas el o la paciente 31. El distanciamiento social no es solamente para cuidarte a vos, sino para cuidarnos a todos. Recordemos que la actitud de una persona puede detener la cadena de contagios. Y para quienes estén en cuarentena, gracias por cuidarnos a todos. Bueno, entre las medidas de bioseguridad que se han dado, bueno, el distanciamiento social que sigue, que es por lo menos 1 metro y medio, como tal, es la manera correcta con estos espacios, con esta, el fondo de las oficinas. Esto es lo incorrecto: comer del mismo plato, tomar el mismo vaso, no haber distanciamiento en festejos, hacinamiento de personas. Obviamente muere por otra víctima de COVID, llegó a su casa con la mascarilla equivocada, bueno, es poco humor. No podemos usar las mascarillas como para cubrir el mentón o puerta papada, sino personas de salud. En caso del embarazo, igual, cómo prevenir COVID-19 durante el embarazo. Primero, el lavado de manos sigue con agua y jabón y alcohol antibacterial. Se debe limpiar y desinfectar los ambientes. Se debe evitar el contacto con personas que guardan distancia con las demás. Puede estornudar o toser usando un pañuelo o el brazo con el antebrazo, con el codo en flexión. Trate de no tocar cara, ojos, nariz o boca si te sale y si no se limpió las manos. O sea, las medidas son generales. Las estrategias de seguridad del paciente: identificar correctamente al paciente, mejorar una comunicación efectiva, mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, cirugía en el lugar correcto con el paciente correcto, reducir el riesgo los servicios de salud, minimizar el riesgo de daño al paciente, prevenir las úlceras por presión. Eso es la seguridad del paciente. ¿Qué es la seguridad del paciente? Es evitar el efecto adverso que causa lesión o daño no intencional a un paciente con resultado clínico no esperado durante el cuidado asistencial. Un evento centinela, que es un tipo de evento adverso donde puede presentar muerte o daño físico o psicológico severo de carácter permanente. Incidente es una falla durante la prestación del servicio que no alcanza a causar daño. Complicaciones: el daño o resultado clínico no esperable, no atribuible al acto médico, sino a la enfermedad y a las condiciones del paciente. Entonces ahí tenemos gestión de seguridad al paciente, una planificación estratégica,
Se creó un entorno seguro, un sistema de reporte y confidencialidad, alianza con el paciente y la familia, los comités de prevención de seguridad del paciente, cultura de seguridad, un clima de seguridad, el reporte y análisis de los indicadores, estrategia de difusión con el personal y paciente. Buenas prácticas de seguridad del paciente con el ministerio, procesos seguros, priorizar los procesos, identificar los riesgos. Las 4 yo no se olviden. Yo preparo, yo administro, yo registro, yo respondo. Sobre todo los 4 yo para la buena práctica en enfermería. Muy bien, con esto habríamos acabado este tema y también el módulo. No sé si tienen alguna pregunta. Compañero, el módulo 2, el módulo 1 ya lo hemos evaluado y ya terminado. Eso para la pregunta de Guido. Estamos en el módulo 2. ¿Tienen alguna pregunta? Eduardo. Doctor Carvajal, muy buena noche. Al parecer no tenemos pregunta por chat o por audio. Perfecto, entonces darían su examen el domingo y la próxima semana empezaríamos el tercer módulo. Es correcto, doctor. Este sábado se depura las listas. Ya. Domingo a las 9 de la noche tienen el examen y como usted indica, el próximo miércoles ya iniciamos el tercer módulo para todos. Ya, perfecto. Entonces, hasta luego, Eduardo. Hasta luego, colegas. Buenas noches. Muchas gracias. Muy buena noche.